Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenido a este espacio en que hemos denominado en llamar la soberbia del burro. Bueno, en las entregas anteriores habíamos dejado 3 puntos en la última entrega. La importancia de la sociedad en el desarrollo del ser humano, la fundamental importancia de la sociedad, el reconocimiento a los nativos americanos y la importancia fundamental que tiene para la sociedad el cuidado del desarrollo de nuestros niños. Visto esto, vamos a entrar en un tema un poco, puede llegar a ser más polémico, pero vamos a continuar con la revisión de los conceptos. Este título sería la necesidad de tener conceptos más claros. Y con esto a revisar los conceptos preestablecidos que tenemos. Y vamos a entrar en un tema bastante escabroso pero fundamental, no lo puedo eludir. Si es el tema de Dios. El tema de Dios no vamos a discutir su existencia o no, sino el tema es el concepto, cómo ha ido variando con el tiempo y hasta dónde nos puede servir, nos puede estimular o nos puede frenar. Según la Real Academia Española, lo define como un ser supremo, hacedor del universo, creador y gobernante del mismo. No quiero entrar mucho en opiniones personales, pero también se nos ha dicho de que Dios está dentro nuestro y en la definición da la impresión como que fuese un ser superior, creador, alejado de nosotros, separado de nosotros. En contraposición al decir también está dentro nuestro. Pero bueno, eso ya son temas muy personales míos. Vamos a ir a ver qué dicen los pensadores. Platón es uno de los pilares de nuestra civilización actual, ¿no? Él dice que el cuerpo es la cárcel del alma. Es decir, el alma, el elemento sutil, está aprisionado en un cuerpo que tiene limitaciones, que tiene necesidades a las cuales hay que satisfacerlo. ¿Ve? El cuerpo simbolizaría la parte de la naturaleza como algo limitante, oscuro. Ese pensamiento, ese concepto, siguió hasta muchos siglos después. Yo diría que hasta llegar a Descartes. Por supuesto, entre medio hubieron extraordinarios pensadores, pero que no tocan el concepto que teníamos de Dios. Descartes dice: voy a dudar de todo, de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. De ahí la famosa frase de Descartes: si pienso, quiere decir que existo. Y duda de todo y hace su desarrollo extraordinario, pero no se anima a tocar el concepto establecido ya de Dios, arranca su filosofía sin tocar ese concepto, que no es cuestionable porque estaba en la época de la Inquisición. Imagínense cómo le hubiera ido al pobre Descartes. Ese tema no lo podía tocar, pero deja las puertas abiertas para que otros lo cuestionen. Y es así que uno de sus discípulos, Spinoza, se anima a tocar el concepto de Dios, no la existencia, el concepto. Spinoza dice que el alma y el cuerpo simbolizaría la naturaleza, son dos manifestaciones de Dios.
es algo extraordinario lo que dice Spinoza. Son dos manifestaciones de Dios. Y en la naturaleza, o toda la naturaleza, son distintas formas de expresarse de Dios mismo. Y ahí toca, a mi criterio, un poco el concepto que tenían los nativos, ¿no? Esa reverencia a todo lo que existe, a las plantas, al agua, a los animales, como manifestaciones de Dios. Es algo extraordinario. No fue así concebido en su época y fue prohibido por cuestionar el concepto de Dios. Fue excomulgado de su comunidad judía. Los mismos católicos también lo excomulgan. Es una lectura prohibida. Fíjese que estamos hablando del siglo XVII, alrededor de 1680. Y hará 40 años que tenemos acceso a la literatura de Spinoza. En ese trayecto fue considerado el filósofo maldito, imposible. En ninguna academia, en ninguna facultad, en ninguna universidad, en los planes de estudio figura Spinoza. Fue tachado de la historia por haberse animado a cuestionar el concepto de Dios. Solo algunos elegidos o algunos privilegiados tenían acceso o tuvieron acceso a esto. Fíjese que Einstein, cuando le preguntan si cree en Dios, dice que sí, pero en el Dios de Spinoza. Bueno, Spinoza hace un antes y un después en cuanto al concepto de Dios. Yo arranco todo esto para contarles un cuento que fue real y para ver cómo termina cuando se malinterpreta un concepto, cuando no se lo tiene claro, cuando se hacen juicios parciales, a dónde podemos llegar. Se dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y este ejemplo es espectacular para corroborar esa idea, ¿no? 2 siglos después aparece otro pensador extraordinario que se llama Schopenhauer. Tampoco fue reconocido en su época porque fue coetáneo de Kant, extraordinario filósofo de la moderación, del equilibrio y de la sensatez. Entonces, siendo los dos profesores de filosofía simultáneamente, las aulas de Kant estaban abarrotadas de estudiantes y las de Schopenhauer vacías. Pero desde hace 50 años más o menos es más actual Schopenhauer que Kant. Schopenhauer dice que el sufrimiento es inherente a la vida, continuando con el pensamiento negativo que venía en la época de Platón, el pensamiento de ver a la naturaleza como algo negativo. Pero agrega un concepto que es extraordinario. Schopenhauer habla del inconsciente colectivo, que si bien se había visto en los animales, que hay un inconsciente colectivo, y de que el avance que tiene algún animal repercute en ese inconsciente y se va trasladando al todo. Todo está en evolución, las plantas, los animales, pero es tan lento que a lo mejor en 1000 años no vemos ningún progreso, pero existe. Y es a través de inconsciente colectivo. Lo que dice Schopenhauer, que marca un antes y un después, es que el ser humano también lo tiene. Y viene a ser reconocido mucho tiempo después por grandes terapeutas como Freud
o pensadores como el mismo Borges. Borges le dedica un capítulo en agradecimiento a los avances en el pensamiento que logra Schopenhauer. Jung también lo reconoce como un antes y un después, como un aporte fantástico de este filósofo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Estábamos en el siglo XVIII. Un siglo después aparece Nietzsche, otro formidable pensador que está muy actual hoy. ¿Qué dice Nietzsche? Toma literalmente el concepto de Spinoza, el concepto de Dios. Y dice, Dios es la naturaleza. No hay otro Dios más que la naturaleza. Entonces tenemos que aprender de ella. Nietzsche tiene un gran conocimiento y tiene también un toque espiritual, porque fue algo modificado por su hermana, estos tratados, y llega más, ¿cómo podríamos decir? Más duro los conceptos de Nietzsche a la época del nazismo. Pero antes de llegar al nazismo, quería agregar que para esa época consideraban que Dios había muerto y que estaba sustituido por la naturaleza. Al hacer esos retoques que le hace la hermana de Nietzsche a la filosofía de este, termina siendo lectura obligatoria en los colegios del nazismo. Fíjense lo que pasa con un concepto cuando no está acabado y cuando se tienen juicios parciales, ¿a dónde podemos llegar? Los nazis creían que estaban haciendo un aporte extraordinario a la humanidad. Y toman esta idea de Nietzsche, de la supremacía de las especies, en conjunto con los juicios que ellos tenían sobre otros grupos étnicos, a los que consideraban como negativos, y se atribuyen el poder de querer desterrarlo. Fíjense la importancia que tiene el tener conceptos claros y acabados. No vamos a conocer la verdad absoluta, pero los conceptos hay que revisarlos e ir más a fondo, cuando no contradigan la propia esencia del ser, y no cometer las atrocidades que se cometieron, creyendo de que estaban actuando en beneficio de toda la humanidad. Por eso insisto tanto en la necesidad de tener conceptos claros. La naturaleza se dice que es Dios. Spinoza había dicho que era una de las tantas formas de manifestarse Dios. En la naturaleza era una manifestación de Dios. Rescatemos lo positivo de ese enfoque desde el respeto a las plantas, a los animales, al agua, a todo lo que sea la naturaleza. El respeto, pero no necesariamente aprender de ello. La naturaleza es, y esto lo dice el mismo Nietzsche, rompe con el concepto que había llegado hasta ahí de que la naturaleza era algo negativo. Dice, no, la naturaleza tiene cosas hermosas y tiene cosas negativas, tiene cosas bellas y cosas horribles, tiene cosas buenas y cosas aparentemente malas. Usted mira la naturaleza y va a ver animales parásitos, va a ver la ley del más fuerte, cómo se devoran unos a otros, va a ver en las plantas que son parásitos de otras y hasta terminan matando a esa planta. Es decir, está todo, los pares de opuestos en la naturaleza. Eso también lo dice Nietzsche. Y el nazismo toma solamente
la parte de la supremacía de la especie con juicios arbitrarios, hacen el desastre que hacen. ¿A dónde quiero llegar? La necesidad de tener conceptos claros y el tema de Dios, al que no negamos, pero sí el concepto, de pulirlo. Y fíjese que hay un elemento para saber cuándo estamos actuando de acuerdo a conciencia y cuándo no. Cuando una idea se para, dejémosla de lado. Todo lo bueno tiende a la unión y al respeto por el todo. Y habrá cosas que corregir, por supuesto. Cualquier idea religiosa que tiende al separatismo, en eso ya está atacando sus propios principios. Lo bueno intenta la inclusión del todo, al todo. Ese es como un concepto. Para la era de... Estos conceptos sirvieron para la era de Piscis, pero ya les hemos hablado en otro programa que estamos entrando en la era de Acuario. Y en la era de Acuario hay una cosa que tenemos que tener clara. Se acabaron los intermediarios. ¿Qué es lo que tenemos en concreto? Lo que se ve, la materia, el cuerpo, y esa parte divina que tenemos a la cual se puede acceder en estado de meditación. Esa que no nos deja mentir, que no dice que está bien y que está mal. Y uno se da cuenta que está en ese estado porque ahí se acaba el yo y el vos o el otro. En ese estado en el que se puede llegar con meditaciones adecuadas, uno encuentra el uno. No hay separatividad, somos todos uno. Y ahí podemos acceder para tomar nuestras propias decisiones y orientarnos en la vida. No podemos andar por la vida sin tener conceptos. Si bien somos limitados, no tenemos acceso a verdades absolutas, tenemos lo que yo llamo el olvido riguroso de otras vidas o de dónde venimos. Parece que esa es la consigna. Que no se puede negar la existencia del alma después de la muerte. La ciencia ya lo está demostrando. ¿Y saben cómo? A través de simples fotografías. Ha llegado a un nivel tal de perfección la fotografía que se puede fotografiar entidades. Yo tengo un caso muy puntual en mi casa. Habíamos 10 personas meditando y mi esposa saca una foto en esos estados meditativos y aparecen dos figuras celestiales arriba de los 10 que estábamos meditando. Y no era reflejo de nada, no era una lucecita que se cruzó. Dos figuras bien definidas que estaban ahí al servicio de los que estábamos meditando en ese momento. Y así hay infinidad de cantidad de fotografías que lo demuestran. He visto fotografías de animales que al morir sale una luz blanquecina de su cuerpo. O sea que para mí ya es indiscutible la existencia anterior y posterior del alma. Ahora queda saber un concepto claro para esta nueva era de Acuario, qué tenemos y cómo podemos orientarnos. Lo único concreto es esa luz que tenemos dentro de nuestro corazón y a la cual podemos acceder a través de estados meditativos. Y para afuera, la incertidumbre porque tenemos olvido de todo. Lo único que hay es esa luz a la que podemos acceder y cómo resolver las cosas que tenemos a diario. Y aceptarlas tal cual son y ver la manera de poder seguir avanzando. Necesitamos tener alguna idea para seguir avanzando. La conclusión es que en este mundo las cosas que están en un estado de conciencia más avanzado las ha puesto el ser humano con todas sus imperfecciones. Los sistemas sociales
a los cuales tenemos que seguir agregándole valor y desarrollándolo. Se ha hecho una crítica de que nosotros tenemos la tendencia a ver siempre la parte vacía del vaso. Y yo creo que está bien ver siempre la parte vacía del vaso, porque eso nos impulsa a ir mejorando y mejorando situaciones, niveles y modos de vida. ¿Mm? Poner freno a la ley del más fuerte, que es lo que tiene la naturaleza, y el ser humano le ha ido poniendo freno a través de los sistemas sociales. El ver la parte vacía del vaso nos impulsa a ir más allá. Lo que no quiere decir que esa sea la verdad, porque la verdad es que la parte llena que está del vaso también es extraordinaria. Y si no, fíjense, yo a veces me imagino los 8.000 millones de personas que estamos habitando este planeta, con todo lo que hay que por mejorar y todo, así todo, es asombrosa la organización que hay. Imagínense 2.000 años atrás, 8.000 millones habitando este planeta, el desastre que sería. Hay límites, hay un orden y una tendencia a ir mejorando ese orden. Bueno, para no alargarme demasiado en este programa que se llama La necesidad de tener conceptos claros, es que nos quedemos con que lo único claro que tenemos, lo único claro que hay, es que hay un estado, una conciencia en nosotros que nos puede hacer ver con claridad qué está bien y qué está mal. Y tratar de manifestar la luz que tenemos en el corazón, aún ante esta incertidumbre, y sin buscar recompensa de ningún tipo. Manifestamos la luz porque esa es nuestra esencia y nada más. Y si hay incertidumbre y hay olvido, no importa. Tenemos nuestro corazón, tenemos esa faceta, tenemos nuestra razón y la necesidad de mejorar. Un abrazo, los quiero mucho y espero que sea del agrado de ustedes. Hasta la próxima.